Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos desde Whittier, California. Estamos aquí muy felices y listos para estudiar Romanos capítulo 6 y verso 1. Hermanos y hermanas, si es la primera vez que se conectan, por favor suscríbanse al canal de YouTube al terminar el estudio. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu amor. Perdónanos, Padre, por todo lo malo que hacemos, por todo como a veces te fallamos, pero Señor, gracias porque nos das la fuerza para seguir adelante. Te pido por todas las personas enfermas, por cada persona que está viendo este video en este momento. Te pido una gran bendición, una protección para su familia, para ellos. Padre, gracias, gracias, gracias por todo lo que nos amas. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 6 y verso 1. Dice así la palabra de Dios: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Estamos bajo la gracia. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Yo siempre le recuerdo a cada verdadero cristiano, a cada persona que se ha bautizado para recibir el perdón de sus pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, ninguno de los pecados que tú has cometido lo habías cometido. Así que todos los pecados que Jesús pagó fueron futuros. Y tú estás perdonado por todos los pecados que has hecho y los que vas a hacer. Entonces, dice aquí la pregunta: ¿vamos a persistir en el pecado porque ya estamos perdonados para que abunde la gracia? Bueno, la respuesta es en el verso 2. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De ninguna manera. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Imposible. En Efesios capítulo 2, vamos a leer ahí en verso 1, dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Esta es la carta a la iglesia de Efeso, escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. No los propósitos de Dios, pero los nuestros. Dice aquí, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Jesús dijo en Lucas 9:23, dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Y para que alguien se bautice, debiera de ser discípulo de Jesús. Si tú no eres discípulo de Jesús, no te puedes bautizar para recibir el perdón de tus pecados. Y aquí Jesús dice en Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. En otras palabras, que se diga no cuando quiera hacer algo que está mal. Que se diga no cuando se le antoje hacer algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que cuando él no quiera hacer algo que Dios le pide que haga, que él se diga, sí lo voy a hacer. Negarse a sí mismo es indispensable para ser un discípulo de Jesús. Así que como dice el verso 2 de Romanos 6, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Verso 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? En el bautismo nos unimos a Cristo. Esto es algo muy importante. No hay ninguna manera de que una persona se una a Cristo solo en el bautismo. Aquí dice la palabra de Dios, Romanos 6:3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Sí, muchas religiones falsas, muchas personas que predican una gracia barata, dicen que si tú recibes a Cristo en tu corazón ya eres salvo. No hay manera de recibir a Cristo en tu corazón si tú no te arrepientes y te bautizas para que recibas el perdón de los pecados. Una vez que tu corazón está limpio, te unes a Cristo en el bautismo. En el bautismo nos unimos a Cristo. No antes, no después. Por lo tanto, es el momento preciso en que tus pecados son perdonados y en que vienes a formar parte de la familia de Dios. Es el momento en que naces de nuevo. En Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y también en Romanos 12:4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, y tú tienes un solo cuerpo, y yo tengo uno solo. Bueno, pues así como nosotros tenemos un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Así que nosotros estamos unidos unos a otros y unidos a Cristo Jesús. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Así que cuando nacemos de nuevo, llevamos una vida nueva. El verso 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, en el bautismo, sin duda, también estaremos unidos con él en su resurrección. Nacer de nuevo. Eso ocurre en el bautismo. Morir a la vida de pecado y nacer de nuevo para una nueva vida. El verso 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder,
de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. El verso 10 dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, verso 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto me recuerda esta escritura en 2 Corintios, capítulo 5. Dice aquí en el verso 14, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él, Cristo, murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Si nosotros cuando nos bautizamos, antes de meternos al agua, nosotros decimos, cuando nos preguntan, ¿cuál es tu gran confesión? Y decimos, Jesús es mi Señor. Ahí nosotros entregamos toda la autoridad de nuestra vida a Jesús. Ahí nosotros morimos. Y ahora nuestra vida ya no es acerca de qué me gusta a mí, qué quiero hacer o qué no quiero hacer. No, ahora se trata de que ahora nosotros vivimos para Jesús. Como dice aquí la escritura en 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Verso 16, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué increíble aquí. Aquí dice que, por lo tanto, verso 17, si alguno está en Cristo, o sea, si alguno se ha hecho un discípulo de Jesús, se ha bautizado para recibir el perdón de sus pecados, está ahora unido a Jesucristo, esta persona que está en Cristo, dice, es una nueva creación, una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y, muy importante, ahora Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nosotros tenemos que ayudarle a la gente que se reconcilie con Dios. Y yo quiero explicarles qué significa eso de la reconciliación. Si cuando tú estás peleado con alguien, hay una reconciliación. Y una reconciliación quiere decir que antes estaban conciliados, o sea que antes eran amigos, pero hubo un problema y entonces hubo una separación, pero luego viene la reconciliación. Bueno, déjate digo, todos los niños cuando nacen están unidos a Dios. Cualquier bebé que muere se va al cielo. Todos están unidos a Dios. ¿Cuándo es que un ser humano se separa de Dios? ¿Cuándo es que ya tiene un problema con Dios? Cuando peca. Cuando una persona tiene conciencia,
sabe lo que está bien y sabe lo que está mal y decide hacer lo que está mal. Eso se llama pecado. Es un acto consciente de desobediencia a Dios. Cuando una persona peca, entonces hay un problema con Dios y está separado de Dios. De acuerdo a Isaías 59, 1 y 2, los pecados los separan de Dios. Pero cuando una persona se hace un discípulo, se bautiza y recibe el perdón de todos sus pecados, esa pared cae, desaparece por la sangre de Cristo y ahora hay una reconciliación. Nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo, a las personas, con Dios. En Romanos 6:12 continúa Pablo, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Qué lenguaje usa aquí el Espíritu Santo? Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine. Si cuando algo reina es el rey, no permitan que el pecado sea el rey de tu cuerpo mortal. Que sea el que dice qué se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. No, él no debe ser el rey. El rey tiene que ser Jesucristo. Jesucristo es el Señor, es el Rey. Y Jesucristo es el que debe decir qué se va a hacer y qué no se va a hacer en tu vida. Si tú dejas que tu naturaleza de pecado diga lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, entonces el pecado es el rey. El pecado reina en tu cuerpo mortal. Aquí dice, no permitan eso, ni obedezcan a sus malos deseos. Verso 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte o de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Bueno, nosotros somos instrumentos. Nosotros servimos a alguien. No tenemos nuestro propio universo, ni nuestro propio equipo, ni nuestro propio reino. Nosotros servimos a Dios o servimos a Satanás. Si tú dejas que tu naturaleza de pecado decida qué vas a hacer, estás sirviendo a tu naturaleza de pecado, estás sirviendo a los propósitos de Satanás. Si tú te niegas a ti mismo y obedeces a Jesús, entonces Él es el Rey en tu vida, Él es tu Señor y entonces eres un instrumento de Dios. ¿De quién quieres ser instrumento? ¿De quién eres instrumento? Dice aquí, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros pecados. Jesucristo nos dio vida al nacer de nuevo, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Que Dios nos use para sus propósitos. En el verso 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad que todos nuestros pecados han sido perdonados, pero precisamente por eso nosotros estamos agradecidos con Jesús. Y nosotros luchamos cada día contra nuestra naturaleza de pecado para agradar a Dios, para servir al Señor, para ser instrumentos de justicia, para poder llevar a cabo nuestro ministerio de la reconciliación del mundo con Dios.
Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es muy importante y tenemos que siempre tenerlo presente cada día. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Tenemos que ser instrumentos de Dios. Ojalá que a través de la oración y a través del discipulado tú puedas fortalecerte y mantenerte fiel a Dios hasta el último día de tu vida, porque después de eso se va a poner buena la cosa. Cuando estemos en el cielo va a ser increíble. Así que, hermanos y hermanas, alabemos a Dios con nuestra vida, no solo con nuestra boca. Seamos instrumentos de Dios y seamos usados por Dios para todo lo que Él quiere que hagamos. Gracias por escuchar. Nos vemos mañana a las 8. Suscríbanse al canal de YouTube. Al final de este mensaje, por favor, apriétenle ahí donde dice subscribe y suscríbanse, y así cada vez que pongamos un video, ustedes van a ser notificados. Vamos a poner videos para casados, para solteros, para jóvenes, para todo, de mujeres especialmente también, etcétera, etcétera. Gracias, que descansen, nos vemos mañana.